asociado en Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Economía de la Universidad de Sussex. Es experto en política tecnológica y de innovación, y además en formación de capacidades para el desarrollo científico, tecnológico e innovativo. Es autor de numerosos libros y artículos en revistas especializadas. Es profesor de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología y de la Maestría de Relaciones Económicas Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ha sido asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, académico visitante de la Universidad de Harvard en 2 oportunidades, académico visitante de la Universidad de Columbia, profesor de la Universidad de Quebec en Montreal, profesor visitante de la Universidad de Hofstra, director de investigaciones de políticas de la ONUDI y experto en numerosos organismos internacionales, incluyendo CEPAL, OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, UNCTAD, la OIT, UNESCO y Banco Mundial. Hoy nos comparte sus conocimientos sobre los procesos de desarrollo, cómo se genera el bienestar de la población y cuál es el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación para alcanzar este desarrollo. Además, nos explica la importancia de las capacidades y el aprendizaje colectivos para el desarrollo local. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Gracias a vos. Bien. Ahora, ¿cómo se despierta tu interés por la política tecnológica, la innovación y la formación de capacidades para el desarrollo de la ciencia y la tecnología? Bueno, María Laura, esta pregunta me remonta a tiempos muy lejanos. Porque, bueno, yo estudié economía porque tenía inquietud en conocer cómo son los procesos de desarrollo y cómo se genera el bienestar de la población. Y en ese sentido, cuáles son las palancas, cuáles son las herramientas esenciales para el desarrollo. Entonces, desde un comienzo me di cuenta, ¿no?, que el dominio de tecnologías es una de las herramientas esenciales porque, bueno, así lo indica toda la historia desde la Revolución Industrial, ¿no? Sí. Bueno, entonces cuando yo tuve oportunidad de ir a Inglaterra a hacer el doctorado, después de terminar acá en economía, me focalicé en ese tema y hice un trabajo de campo para mi tesis, un trabajo de campo a donde cubrí la pequeña y mediana empresa, especialmente en buena medida en el sector automotriz. Y lo que yo encontré, mi principal hallazgo del trabajo de campo, puedo resumirlo en muy pocas palabras, a pesar de que fue una tesis de 80.000 palabras, fue que el empresariado local, a pesar de basar su desarrollo en la comercialización de innovaciones, sí, mantenía sus capacidades innovativas, sí, subdesarrolladas, sin desarrollarse. Okay. Entonces, este fue, yo diría, el hallazgo principal que, sí, me llevó de los temas de acceso a conocimientos y a tecnología a los temas de desarrollo de la capacidad local, la capacidad propia de generar conocimientos y desarrollar innovaciones. No puedo dejar de mencionarte, sin querer extenderme demasiado en esta pregunta en particular, de mencionarte que para esa época Jorge Katz ya había hecho un trabajo pionero demostrando que, de hecho, había, inclusive en la industria automotriz, había mucha innovación local, lo que él llamó innovación menor. Ajá. Eso es muy correcto. Lo que yo estudié demostraba que en ese contexto el acceso a elementos de conocimiento técnico, a tecnologías, estaba sujeto a una especie de chaleco de fuerza legal
en cuanto a la libertad de qué es lo que los empresarios locales podían hacer con esos conocimientos, por ejemplo, exportar o no exportar, Claro. que los limitaba en su desarrollo empresarial. Entiendo. Entonces, y esto es lo que de hecho fuimos viendo a través de los años, de las décadas, digamos, en cuanto a que los empresarios locales, excepto unos pocos que generaron sus propios conocimientos, los empresarios locales que descansaban sobre el acceso a tecnologías externas, fueron sufriendo las consecuencias de este tipo de anclaje, ¿no?, con el mercado internacional de tecnología. Excelente. O sea que una base importante, evidentemente, para dar este salto y hoy seguir construyendo. Y en este contexto, ¿cuál es tu enfoque como investigador y docente sobre el papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo? Bueno, entonces, de esto se sigue directamente. Yo tuve la suerte, cuando yo caí en Inglaterra, en la Universidad de Sussex, fui directamente al Science Policy Research Unit, que se convirtió con el tiempo en uno de los centros mundiales más importantes en ciencia, tecnología e innovación, a donde pude rodearme, digamos así, de un contexto que me facilitó muchísimo la perspectiva que era llamada a gritos por el tipo de trabajo de campo que yo realicé, en el sentido que con una mirada de mediano y largo plazo, una mirada estratégica, la movilización de las capacidades locales, científico-tecnológicas e innovativas, constituía la clave, ¿no?, del cambio estructural y de la marcha hacia el desarrollo económico y social que todos buscamos. Clarísimo. O sea, inevitablemente es importante atravesar desde esta perspectiva, entonces. ¿Y cómo se lleva adelante el desarrollo de capacidades y la difusión del conocimiento de la ciencia y la tecnología para este desarrollo local? Aquí, y posiblemente me adelante alguna pregunta tuya posterior, creo que sería conveniente que me explaye un poquito sobre algunos de los conceptos que estamos manejando, como el del aprendizaje, la innovación. Bien. Porque el fenómeno del aprendizaje en realidad es un atributo muy ubicuo de la actividad humana. Sí. Esto significa que puede ser aproximado desde muy diversos prismas. Podemos decir el neurológico, organizacional, el social, el económico, ¿no? Estas múltiples perspectivas iluminan facetas complementarias que conviene distinguir entre sí. Por ejemplo, el aprendizaje basado en la experiencia empírica o en el conocimiento empírico, por un lado, y el aprendizaje de base científica, vinculado a causalidades y leyes desarrolladas por la ciencia. Por otro lado, el enfoque del fenómeno del aprendizaje de la perspectiva individual, tenemos que distinguirlas del aprendizaje como un fenómeno de tipo colectivo, claro, de tipo social. Sí. Entonces, en el sentido, desde la perspectiva del desarrollo económico, importa, bueno, todos estos prismas, claro, pero especialmente el aprendizaje de tipo colectivo, ¿no? Claro. Y requiere un enfoque integrador del país como un todo, o de la industria como un todo, sí, y de las interrelaciones entre los distintos agentes económicos, ¿no? Esta perspectiva obliga a articular el aprendizaje
como te decía, como un fenómeno social, organizacional y de políticas. Entonces, como vos ves, hay una enorme riqueza de dimensiones del aprendizaje que presenta ciertas complejidades, ¿no? Y que también requiere el vínculo de lo micro con lo macro. Justamente la pregunta que sigue es, ¿tiene que ver con la tríada del aprendizaje? ¿Qué es la tríada del aprendizaje? Sí, bueno, examinando la experiencia de los países que implementaron políticas de ciencia, tecnología e innovación exitosas, Sí. podemos distinguir que hay senderos, o que han experimentado senderos paralelos y convergentes de aprendizaje. Sí. Por un lado, el de las empresas, el del sector empresario, a donde se va adquiriendo capacidad de ingeniería, capacidad de investigación y desarrollo, entrenamiento y formación de recursos humanos, y que va sosteniendo una creciente competitividad en base a ese proceso de aprendizaje. Pero no es el único. Después está el aprendizaje de tipo sistémico e institucional, sí, como una segunda pata de esta tríada, que es el aprendizaje, por ejemplo, de las instituciones de apoyo tecnológico, de los institutos tecnológicos, de los centros de investigación, de las universidades. Ellas no son meros centros, las universidades, por ejemplo, meros centros de impartir conocimiento, sino que también, en cuanto a su rol en el proceso de desarrollo, deben ir adaptándose al cambio estructural y a los requerimientos. Por ejemplo, en el caso de las universidades, ha habido mucha revisión de cómo las universidades deben manejar el tema de los derechos de propiedad intelectual, o sea, los conocimientos que se generan en los centros de investigación de las universidades, sí, cómo deben ser protegidos y en qué medida pueden, o bajo qué condiciones pueden ser accedidos por las empresas, pueden ser compartidos con las empresas, ¿no? Bueno, entonces esta es la segunda pata de la triada. Y la tercera pata de la triada es la que hace a las políticas, los gobiernos centrales, los gobiernos provinciales, a donde ese aprendizaje consiste en mucha prueba y error. O sea, no hay recetas de política que sirvan para cualquier circunstancia. Requieren otro proceso adaptativo, así como el que se requiere para las empresas y para las instituciones, sí, a los efectos de tener intervenciones de política cada vez más eficaces. Y lo último que te quiero decir con respecto a esto de la triada es que cada uno de estos senderos de aprendizaje, sí, implica que se desarrolle una base de conocimientos, que se desarrollen rutinas, que se desarrollen pericias y habilidades, sí, que son específicas de ese sendero de aprendizaje que se encara según cuál sea la pata de la triada de que se trate. Claro. Y en última instancia, y acá está, desde luego, está involucrado el concepto del régimen de sistema de innovación, sí, a lo que se debe ir, es necesario, es que estos procesos de aprendizaje vayan convergiendo, claro, ¿no? Vayan desarrollando una creciente complementariedad entre sí. Clarísimo. ¿Y en qué consisten los procesos de catching up y cómo impactan en el caso de la Argentina para su progreso económico y social?
lamentablemente estamos en una época un poco de retroceso, yo diría, en materia de catching up. Sí. Pero lo que significa esta palabrita del inglés, el catching up, que es, en otras palabras, el angostamiento de las brechas de desarrollo entre los países, o sea, esta creciente aproximación en el nivel de productividad y en el nivel de bienestar, Sí. creo que es algo a lo cual todos los países tienden o procuran. Este proceso de catching up implica la movilización de los recursos domésticos para desarrollar capacidades científico-tecnológicas e innovativas que a su vez exploten al máximo el acceso que tienen a los conocimientos de frontera, los conocimientos de países más avanzados. Claro. Entonces, originalmente cuando se hablaba del proceso de desarrollo, de crecimiento económico en los años 50, digamos, se pensaba de una manera más bien trivial en este proceso de catching up, se pensaba que el mero hecho de que se transmitiese información de países más avanzados a países menos avanzados, les permitiría a estos últimos aumentar su productividad y por lo tanto reducir la brecha e ir convergiendo en niveles de productividad con los países más avanzados. Bastaba con importar la información y los manuales de procedimiento y los equipos para reproducir las condiciones productivas de los países más avanzados. Pero lo que ocurrió es que la experiencia fue demostrando que sin un proceso de asimilación de conocimientos, de apropiación de conocimientos y de movilización innovativa local, este proceso de convergencia de productividad no se daría. Claro. Entonces, esto es lo que fue llevando al desarrollo de un concepto del catching up mucho más realista, más sofisticado, que incorpora la necesidad, como te decía, del desarrollo, de la movilización de las capacidades científico-tecnológicas locales como condición absolutamente indispensable del desarrollo en un mundo a donde el progreso tecnológico es cada vez más de base científica. Claro. Y por lo tanto es necesario ir integrando la experiencia empírica, digamos, a nivel industrial, con el desarrollo de la capacidad científica en los centros de investigación, con las orientaciones de política que brindan los gobiernos de manera de ir avanzando en esta empresa colectiva. Clarísimo. Entonces, esto de alguna manera reafirma la importancia de la educación y la transferencia de conocimiento, ¿no? Para ese desarrollo local. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, los institutos de formación técnica juegan un papel muy importante dentro de esta historia. Por supuesto, los institutos de investigación, como todo el sector educativo, es parte de esa pata del aprendizaje a la cual yo me refería como las instituciones, ¿no? En este caso, las instituciones educativas. Hay mucho de aprendizaje en el trabajo, ¿no es cierto? De aprendizaje de learning by doing. Pero a su vez, si este learning by doing no se articula con la formación de recursos humanos en el sector educativo, es muy difícil que pueda conducir a un dominio de conocimientos tal que pueda ser compatible con el progreso innovativo, no la mera repetición de procesos productivos conocidos, sino de avance de carácter innovativo, ¿no?
Y entonces, las empresas van planteando cuestiones cada vez más sofisticadas a los organismos de investigación y a las instituciones educativas, y a su vez las instituciones educativas van también ayudando a actualizar a las empresas Claro. respecto de los movimientos en la frontera del conocimiento. Entonces hay necesariamente una complementación muy estrecha entre ambos tipos de organizaciones. Excelente, clarísimo. ¿Y por qué es necesario enfatizar la institucionalización del proceso de evaluación del impacto de las políticas en tanto herramientas de aprendizaje? La evaluación es, diríamos, la última etapa del proceso de realización de políticas. O sea, se trata de diseñar las políticas, de ejecutarlas, de monitorearlas y en última instancia de evaluar su impacto. Sí. Ahora bien, en la medida que consideramos que la ejecución de políticas, del diseño, del monitoreo, deben atravesar también por un proceso de aprendizaje. Claro. No es que se extraen de un manual y ya se sabe qué políticas aplicar, sino que hay un proceso de aprendizaje detrás de él. Si uno no tiene las herramientas necesarias como para realizar la evaluación de impacto, de modo de aprender a través de la experiencia, cómo ir adaptando, modificando, mejorando las políticas, difícilmente, ¿no es cierto?, se pueda tener éxito. Entonces, por eso es que es importante esa institucionalización del proceso de evaluación de políticas a los efectos de facilitar el aprendizaje de políticas, así como, ¿no es cierto?, estamos todos de acuerdo en que hay que impulsar y facilitar el aprendizaje a nivel empresario y a nivel institucional, también hace falta a nivel de políticas. Y lo que ocurre en muchos casos es que los criterios de evaluación son traídos del exterior. Yo no es que piense que haya que inventar criterios de evaluación completamente originales, ¿no es cierto?, que no tengan nada que ver con las experiencias de otros países. Exacto. Pero sí deben ser adaptados. Esta experiencia de otros países deben ser adaptadas. Y lo que ocurre es que esto requiere cierta asignación de recursos. Porque un detalle que yo no te mencioné, que omití mencionarte con respecto al aprendizaje, que el aprendizaje es un proceso costoso, no es espontáneo. Exacto. Y deviene, digamos así, de la propia realización de actividades. Es necesario destinar recursos para aprender. Exacto. Y esto, por supuesto, el caso más claro es el de los recursos que son destinados a hacer investigación y desarrollo. Claro. Pero también son fundamentales desde el punto de vista del desarrollo educativo y son fundamentales desde el punto de vista del desarrollo de políticas. Clarísimo, ¿no? Y eso aclara absolutamente todo, ¿no?, de la importancia en ese proceso de aprendizaje, aprender también a valorar estos aprendizajes que ya están adquiridos para darle justamente la importancia en el momento de utilizarlos. De alguna manera termina siendo sistémico, una cosa necesita la otra. ¿Y por qué es importante incorporar explícitamente la dimensión estratégica de las políticas de ciencia y tecnología? De alguna manera ya venimos desarrollando esta respuesta. El tema de la dimensión estratégica, por una parte puede parecer obvio, ¿no es cierto?, porque todo el mundo habla de estrategias y parecería un concepto muy claro, muy obvio. Sin embargo, no es tan así, porque cuando se habla de políticas, en muchos casos, uno puede observar que hay herramientas de política, pero cuando uno se pregunta, ¿pero qué hay detrás de esto? ¿A dónde se apunta? No hay mucho encuadramiento estratégico de esas herramientas. Entonces, ¿en qué consiste
el sustrato estratégico de las políticas. Te doy un par de ejemplos. Por ejemplo, consiste en generar nuevas opciones de política. Sí. Es decir, no es simplemente la administración de instrumentos, la política no es simplemente la administración de instrumentos, Claro. de herramientas, sino también el esfuerzo de aprendizaje en cuanto al desarrollo de nuevas y mejores herramientas. Claro, exacto. Ahora, se requieren que las políticas sean consistentes, no solamente entre sí, sino a través del tiempo. Claro. Y esa consistencia, lo único que puede garantizar esa consistencia es un enfoque estratégico, un enfoque que defina, ¿no es cierto?, hacia dónde se está apuntando. Claro. Y eso es lo que permite ciertos ajustes en el proceso, de alguna manera, ¿no? También. Exactamente, exactamente. Está involucrado un proceso adaptativo a través del tiempo que debe ser guiado por una concepción estratégica hacia dónde se va. En otras palabras, por ejemplo, cuáles son las prioridades que guían, cuáles son las orientaciones fundamentales de mediano y largo plazo que guían las políticas, que no son no deberían ser una mera respuesta a las vicisitudes cotidianas, ¿no es cierto?, sino de ir moviendo las cosas en el sentido deseado y de ir previendo cómo responder a incertidumbres para las cuales puede no haber respuestas definitivas ni claras en cada momento dado. Claro, exactamente. ¿Y qué características distintivas de la política de desarrollo y difusión del conocimiento se observan entre Argentina y China? Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Una cosa es cierta, que China ha sido posiblemente, o casi con seguridad, el país que más provecho ha extraído del sistema internacional establecido por la Organización Mundial de Comercio, desde que se adscribió en 2001, Sí. desde el punto de vista de su propio desarrollo endógeno. Ahora, y Argentina, bueno, todos estamos familiarizados nosotros con el contraste, ¿no es cierto?, en el sentido que la Argentina ha tenido muchos stops and go en su proceso de crecimiento, y que la tasa secular de crecimiento ha sido bastante baja. A pesar de lo cual, ¿no es cierto?, en Argentina ha logrado desarrollar capacidades científico-tecnológicas innovativas de excelencia en sectores específicos. Pero, ahora, dejando de lado las diferencias fundamentales en cuanto a la concepción del rol del Estado y del sistema político, si se pudiese dejar por un momento de lado eso, que es muy difícil, el hecho es que la experiencia china, de hecho, ha generado enseñanzas y lecciones que son muy importantes para un país como Argentina. En el sentido de cómo China ha ido articulando su propia triada del aprendizaje, de manera de maximizar su explotación, la explotación de este aprendizaje desde la perspectiva del cambio estructural y de la perspectiva del desarrollo económico, el tipo, al mismo tiempo que aprovechando a un máximo las oportunidades de un sistema multilateral como el que rigió hasta hace muy poco, pero ya no, de creciente integración comercial a través de las cadenas
globales de valor. Esto está ahora cambiando, porque hay un juego mucho más importante de rivalidades nacionales y una tendencia a no descansar exclusivamente sobre el just in time, o sea, sobre la maximización de la productividad a partir de las cadenas globales de valor, sino darle más importancia actualmente al tema del just in case, o sea, estar preparado para adversidades y por lo tanto generar capacidades locales independientemente que puedan implicar menos ventajas competitivas, especialmente, bueno, hoy en día en el tema de salud, en el tema de medicamentos, en el tema de vacunas, a donde yo diría que hay consenso, ¿no es cierto?, en que todos los países deben movilizar sus recursos, no pueden estar descansando, digamos, lamentablemente en la buena voluntad de terceros, sino que deben movilizar sus recursos científicos y tecnológicos para satisfacer las necesidades en materia de salud. Entonces, estos avances que ha tenido la experiencia china desde 1978, que ha sido históricamente la más exitosa desde la Revolución Industrial. Esto es absolutamente indiscutido, ¿no? Y entonces, salvando las diferencias en cuanto a dimensiones, en cuanto a disponibilidad de recursos locales y demás, Argentina sin duda tiene una oportunidad de aprovechar estas enseñanzas de la experiencia de Catch-up de China, ¿no? Así lo veo. Clarísimo. Clarísimo, Francisco. Te sumo una última pregunta de Yapa. ¿Y cómo ves la comunicación en este proceso donde claramente el aprendizaje juega un rol importante? Es absolutamente esencial. Discúlpame la obviedad. En el sentido que un atributo absolutamente crucial de estos procesos de aprendizaje modernos consiste en interactividad. Son muy interactivos y muy coparticipativos. Así hablemos de el progreso que se genera en el conocimiento en un centro de investigación o en una institución de enseñanza, en un laboratorio de investigación de una empresa. Desde luego que las rivalidades competitivas imponen ciertas restricciones al grado de apertura y de coparticipación en los esfuerzos de desarrollo, de innovación. Pero el propio concepto de Sistema Nacional de Innovación o Sistema Sectorial de Innovación implica que los agentes que forman parte de ellos, las instituciones, las empresas, el propio gobierno, faciliten el fluir de la información y de los conocimientos en la mayor medida posible. Y esto, obviamente, no puede hacerse sin comunicación. Claro, exacto. Con la salvedad de que esto debe hacerse no, digamos, como una cuestión de tipo principista, sino en función de ciertos objetivos y ciertas prioridades, lo más explícitas posibles, que articule el propio sector público, ¿no? Claro. Entonces, en este sentido, todos los agentes que participan de este proceso de difusión de conocimientos son absolutamente críticos, ¿no? Y deben ser promovidos y estimulados, y en eso espero que esté contestando tu pregunta. Claro, y yo diría, para agregar una sola cosita, de que los propios
las propias organizaciones, entidades de articulación que se desarrollaron en Argentina, de articulación de materia de ciencia y tecnología, de conocimientos, fueron realmente un paso adelante muy importante en el reconocimiento de la importancia de la comunicación, ¿no? Clarísimo. Francisco, muchísimas gracias. Ampliaste un universo de manera clara, concisa, así que te agradezco muchísimo por tu disposición, por compartirnos todo tu gran saber, tu recorrido, y bueno, espero que nos podamos volver a ver pronto para poder seguir ampliando sobre todo lo que implica el aprendizaje y la transferencia de conocimiento científico-tecnológico para nuestro desarrollo, que claramente, como bien decís, tenemos como oportunidad en esta era. Bueno, me es muy grato colaborar con tu proyecto. Gracias, muchísimas gracias. Un placer. Hasta pronto. Chao. Gracias, Francisco Cercovich, por permitirnos aprender más sobre la importancia del conocimiento científico-tecnológico en la nueva era para el desarrollo de nuestro país de cara al futuro.